Carlos, Cristina, ¿es todavía la gran adversaria a vencer? ¿Es irrelevante? No, la memoria de Cristina va a hacer que saque muchos votos en la tercera sección electoral en la provincia, perdón. Es la gran adversaria a vencer porque es la que está moviendo los hilos para tratar de complicar todo lo que vos describiste y que yo digo... En el Congreso. Claro. El plan A del presidente obviamente cierra, pero en el ajedrez juegan las negras también. Y las negras se sigue manejando ella y lo que está haciendo es decir a los gobernadores vayan y exijan y usen el poder parlamentario. Entonces ella se plantea, bueno, si hay un poder parlamentario que le mete al gobierno leyes que implican un incremento del gasto, ese incremento del gasto va a deteriorar el plan económico, va a provocar una dificultad externa. Cuando Lula vino acá, vino no solamente a hablar con la presa, vino a defenderse él, porque un Milei que le va bien es un desastre para Lula, para el socialismo del siglo XXI. Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la elección de septiembre, porque en septiembre no hay boleta única. En septiembre hay la vieja boleta sábana. Espera un segundito, Carlos. Lo que va a explicar Carlos Rucauf, que para vos que estás del otro lado, un domingo tirado en tu casa, es muy complejo. Yo te recomiendo que le prestes mucha atención a todos nosotros, porque es muy relevante. Los profesionales de la política saben estas cosas. Que la boleta única, que esto, que lo tengo que llamar a Gasulla, que vive en la zona de, no sé, de Merlo, y entonces me va a asegurar los votos. Todo esto, después, cuando depositen el voto, no digan que todo esto no está avisado, porque es complejo, pero hay que enterarse. Dale, Carlos, por favor. Bueno, primero le decía el otro día a un grupo que se llama Soy Fiscal, sí, que me decía, bueno, ahora se puede llegar más tarde. Le digo, no, si ustedes llegan tarde a la elección de septiembre, las urnas van a estar embarazadas. Es decir, las urnas ya están llenas y le van a decir, hasta acá ya la gente toda esta votó. Para que entiendan la gente, primer dato, elecciones de septiembre, todos los fiscales temprano porque les van a chorear los votos. Segundo dato. Segundo, si el fiscal es de la ciudad de Buenos Aires, va a sentir en algún momento la alarma de su auto. ¿Qué? No entiendo eso. Y va a estar sentado en la mesa, firmó los sobres, porque todo con sobre, todo con la boleta vieja. Ahí está en la cámara. Ahí ¿A está dónde? la Allá, cámara. ok. Sí, sí. Todo con los sobres, todo con la violeta vieja, y en consecuencia el fiscal firma los sobres, le suena la alarma del auto, sale y un sobre de eso va a lo que se llama la cadena de la felicidad. O sea, entonces ese sobre... Hay mucho espacio para la trampa en septiembre. Claro. Ese sobre, el puntero, lo llama al tipo que le da un plan social, que sabe que depende de él, y le dice, le pone la boleta adentro y dice, andá y votá con esta y tráeme un sobre nuevo. Claro. Y así hacen la cadena. Así que, urna embarazada, voto cadena. Tercer tema. En la provincia de Buenos Aires... Agustina, anotaste, ¿no? Urna embarazada, vos que te gustan esos temas. Urna embarazada, del voto cadena. La escuela del mal, ¿no? Tercer tema, entiendan que los intendentes en esa elección se lo juegan todo. Y ese o sea que van a jugar fuerte. Sí, porque están los concejales. Lo único que les importa a los intendentes son los concejales. Bueno, eso contradice un poco... No, está bien, ¿no? Hasta ahí está bien, Carlos. Eso contradice un poco... Después la seguimos, pero... Eso contradice un poco, Diego, la idea de que los argentinos ya se convencieron que el camino por acá, ya la vieron, y en la provincia de Buenos Aires no va a pasar nada del otro mundo. Porque esto pasa, y lo que dice... Y cuando hoy me pregunta, hoy estaba en una reunión familiar y me pregunta, che, ¿por qué el peronismo sigue teniendo, a pesar de que ella está en cana, de que chocaron todo, de que hicieron el peor gobierno de la historia de la Argentina, el 35% o en la provincia el 40% de los votos? Por esto que dice Rucauf, ¿se entiende, no, Diego? Pero que se entiende, claro que se entiende. De hecho, yo fui fiscal para las elecciones presidenciales y estaba alertado sobre todas estas cosas que acaba de contar Carlos. Hay que ir en Uber, no hay que ir con tu propio auto. Recomiendo eso, seamos vivos. Pero más allá de eso, se están quedando sin nafta, se nota. Hoy el peronismo es esa camioneta que fue a tirar caca a lo de Spert. Se quedó sin nafta, no funcionó, los agarraron. Y aunque haya sido bosta de lesa humanidad, van a terminar en cana de una forma que no esperaban, porque lo que vino a hacer Arroyo Salgado es una suerte, si querés, de camarón inicial. Te pongo el freno. Querés salirte del Estado y hacer la revolución, te va a salir caro. Y eso lo están viendo. Antes esto no hubiera pasado, porque no hubiese habido ningún juez que se hubiese atrevido a ir a fondo. Y ahora se fue a fondo porque están debilitados. Bueno, esperemos que no la recusen, ¿no? No, yo creo que no va a tener éxito. Salgado. Yo creo que esto va a generar un efecto, me da la sensación, ¿eh? Sí.
Bueno, que va a tener más solidaridad de la justicia, más allá de que fue colonizada por el peronismo, ya lo sabemos, porque los tiempos están cambiando. No, pero lo que dice Laura, Pero, digo, o sea, sí, le es verdad, la plantearon recusación ya un lo sé. juicio político Sí. y ella misma no sabe si no la van a sacar de la No, causa. claro. Es Porque- verdad lo que vos decís, pero la causa fue tan a fondo que las pruebas están. Antes no hubieran ido tan a fondo. No, y yo comparto la idea de Diego que les está poniendo un freno, es decir, no podés venir a romper todo. Acá dicen que hay un loquito en la puerta de la nación. Dicen y es loquito el pibe. Te putea a los que salen, los enfrenta, quiere que se agarren a piña con él. Aparentemente es un exfuncionario del Consejo de la Magistratura que lo sacaron. Bueno, que alguien lo denuncie y que eventualmente, si se decide, que esté unas horas en una comisaría, por lo menos, para que no se la pueda llevar de arriba. Pero... Bueno, una cosa que te quería agregar, ¿sabés qué? Dale. Luis, breve. Fíjate que la cantidad de fiscales que se juntó en la elección pasada fue tan sorprendente que hubo que decirle a personas que no. Sí. ¿Esto qué te viene a contar? Que la gente está más comprometida con el freno al peronismo. Bueno, vamos- Y esto esperemos va a que tener suceda en resultados septiembre. positivos Volar a fin de año. una Sí, preguntita, sí, si es dale. inteligente, y te pregunto a vos, Luis, que Sí. además me pareció interesante, muy interesante el análisis que hiciste recién, si es inteligente pelearse con los ñoños republicanos, porque los ñoños republicanos le ayudaron a fiscalizar a Milei en la última elección. Bueno, Es déjame que importante esa yo te alianza. responda un poco como Rucauf. En la provincia de Buenos Aires, si no pasa nada raro, los ñoños republicanos y la Fuerza del Cielo van a estar juntas cuidando. No, van a estar juntas Van a estar seguro. juntas cuidando. Es correcto, van a estar No. juntas cuidando la Yo urnas, creo ¿no? que a veces nosotros nos quedamos en los momentos tácticos. Una cosa fue la discusión de la ciudad de Buenos Aires y otra cosa es provincia de Buenos Aires y otra Exactamente. cosa es el país. Yo te digo sinceramente, yo creo que a nivel país en octubre la diferencia va a ser más grande que la que el 10. propio gobierno piensa. Sí. Que el ¿Por qué? 45-35. Sí, ¿por qué? Porque yo creo que ese 35 se va a desgajar. Ajá. No va a ser un 35 homogéneo. Sino que- Van a aparecer, Schiaretti. exactamente. Schiaretti, Los cordobesistas, sí. algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires Sí. que siempre estuvieron en contra de Máximo Joaquín de Kirchner. la Torre, Claro, exacto. Monzó. Va a haber otras cosas Sí. que van a... porque es parlamentaria. Sí. Cuando son Entiendo. ejecutivas, Bueno. se juntan. Cuando es parlamentaria, Bueno, se también disgregan. se puede Y desgajar el ojo, una macrismo, cosa ¿eh? importante en esto. Sí. Al gobierno tiene que entender una cosa fundamental. En los 9 distritos donde se eligen senadores, el gobierno tiene que ganar la mayoría. Tiene que traerse 18 senadores nuevos. Esto es lo que Nacionales. cambia realmente la ecología parlamentaria. Sí, el sistema político del equilibrio de fuerzas. Pero yo quería hacer otra pregunta que tiene que ver con el informe que va a presentar la suya a los que están del otro lado, y a ustedes también les recomiendo que lo miren con atención. Hay cosas en Argentina que me parecen raras. ¿Por qué van fuertes siempre contra Beliboni? ¿Por qué van fuertes? Yo no lo defiendo a Beliboni, ¿eh? ¿Por qué van fuertes con uno y aceleradamente con uno? Y hay fiscales y jueces que no van fuerte contra Juan Grabois. Muy empático, ni nacional, ni popular, ¿no? Ni nadie se salva solo, ni todo eso, ¿no? No, totalmente. Yo aclaro que hay muchos que hemos sido vicepresidente o presidente que no lo cobramos. Y renunciaron, Que hemos ¿no? renunciado a eso porque consideramos que, yo lo considero así, que semejante honor no tiene que ser pagado. Uno tiene que agradecer haber sido vicepresidente de la Argentina. Bueno, ahora seguís con el informe, pero después comentame, porque estamos buscando datos. El presidente Milei renunció a su jubilación de privilegio, ¿no? El presidente renunció a su jubilación de privilegio. Igual hay que contar una cosa. A ver, Sí. en realidad vos podés renunciar antes como querés, pero en realidad es solicitud de parte. O sea, Milei cuando deje el gobierno, si nunca pide esta jubilación, no se la van a otorgar. Entonces, ya él anuncia que no lo va a hacer. Y cuando deje el gobierno, ya sea con uno Claro, o dos mandatos, claro. los mandatos que Entiendo, sea, no lo va a entiendo. solicitar y ahí no se la van a otorgar. Entiendo. Mirá esto que dice el ANSES, que Última es información, clave. dale. Restituir el privilegio sería financiar con fondos públicos a una persona condenada por corrupción. Claro. El Estado debe cuidar el interés público, no premiar la deshonra. Bueno. Por eso dice, acá no hay dudas, no se debe otorgar esta Es jubilación. muy importante, no solamente desde el punto de vista del impacto económico que lo tiene, Laura, sino de lo simbólico, ¿no? Obviamente, sobre todo de una mujer que se la pasó en su narrativa hablando en contra de los privilegios, en contra de los poderosos, en contra de los que tienen poder son impunes, ¿no? Había un corte por ahí de Cristina diciendo todos somos iguales ante la ley cuando ella era senadora y decía esto en la época de Carlos Menem. Es una falta de Ok. empatía absoluta, ¿no?
Entiendo. Guillermo Oliveto... Yo creo que además no debería cobrar lo que cobra. No, debería utilizarse eso para cuánto, el tema de vialidad, cuánto es lo que... Claro. 600 millones Sí. de dólares. Sí, Bueno. sí, 600 millones de dólares en total. O sea, cuando lo tengan que devolver, va a tener que ser solidario. Con Guillermo Oliveto vamos a hablar es un especialista en consumo, ¿no? Sobre el impacto que tiene el consumo, las dos velocidades de la economía, el impacto en la clase alta y en la clase media. Vamos a hablar un poquitito también de su libro Clase Media, que está buenísimo. Pero Guillermo, este tipo de cosas en los focus groups, ¿aparece la indignación por, yo no llego a fin de mes o me falta, yo no puedo comprar, me falta esto, pero me hincha que alguien tan importante reclame tanto? Yo te diría, Luis, que hoy la gente está más concentrada en su cotidianeidad que en este tipo de cosas. Por supuesto, como decía Rucauf antes, esto expresa por qué el presidente sigue midiendo 53 puntos de aprobación, por qué ganó en su momento la elección. Eso venía de un dolor originario muy fuerte que luego se tradujo en un enojo que terminó interpelando la figura antisistema de Milei. Y hoy se sostiene. Entonces creo que lo que te está mostrando es por qué se sostiene. Ahora vos me decís, ¿hablan específicamente de esto? No. Hablan si querés, una cosa general, más general, ¿no? Claro, una cosa más general o de un descrédito, te diría, bastante amplio y lamentable de la clase política, Claro, ¿no? Como un claro. todo. No tanto de particularidades. Entiendo. Independientemente, cuando vos pones cada figura, por supuesto, después aparecen los anti-Cristina y los pro-Cristina que también existen, ¿no? No lo olvidemos. Sí, lo que pasa, bueno, pero esto lo digo yo, fíjate si está el dato ese que yo les pasé un cuadro. Hay una comparativa de cuánto ganan los presidentes en el mundo latinoamericano y esto por ahí está, o lo piensan, o no lo piensan, o quizás vos que estás del otro lado no está en el dato, o no estás en el dato chiquitito. Pero bueno, el primero es Trump, obviamente, ¿no? Creo que gana como $33.000 mensuales, ¿no? Aunque le pagan anual, como 400.000 a nivel anual. Y Milei creo que es el que menos gana en toda Latinoamérica. Si mal no recuerdo, son 3 millones y medio. Cuando tengas el cuadro, ponelo, ¿sí? Era un video. No, es cierto, era un video de un programa de latinoamericano. Si está cortito, ponelo, si no, dale. Vamos a ver cuánto es lo que ganan otros presidentes en nuestra región. Donald Trump gana $33.333. Gustavo Petro está detrás, recibe $13.126. Lula da Silva gana $8.500 al mes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, gana $7.150. Javier Milei gana $3.379. Ojo, que si hacemos un estándar, digamos, con el nivel de habitantes que hay en nuestra región, las cifras tampoco coinciden. No, lo que pasa es que yo supongo que eso debe tener que ver más, perdón por Argentina, ¿no? Con el tamaño de la economía, ¿no? Pero yo creo que de cada Luis, uno de eso esos países. también pone en debate, y esto lo hemos debatido muchas veces, Sí. ¿no? Obviamente que es difícil el debate en un país que tiene un 50% de pobreza, pero yo creo que un presidente tiene que ganar bien, por lo menos tiene que ganar Sí, como claro. el CEO de una Claro que sí. empresa, Claro. por la responsabilidad que Es un tiene. gran debate. Y un tiene ministro una también. responsabilidad Sí. enorme sobre 47 Sí. millones de argentinos Sí. y toma decisiones muy importantes. Sí. Quizás Entonces, no sea- la verdad quizás que gane no- $3.000 un Claro. presidente, no. Quizás no sea el momento para No, plantear no, un aumento, pero está lo bien. sé, lo pero sé. está bien, hay que ponerlo sobre la mesa. Lo sé, pero Sí. bueno, me parece que en algún momento sí hay que poner eso. Y hablando de economía y elecciones, arrancamos una mesa muy interesante sobre lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires. Agustina Girón nos va a mostrar algo que yo, de nuevo, les pido que le presten mucha atención. ¿Por qué esto habla también del humor de la gente, sobre todo de la gente que vive en zonas como La Matanza? Agustina, bienvenida a La Cornisa, buenas noches de nuevo. Contanos un poco de qué se trata. Lo dijiste muy bien. Esto habla claramente del humor de la gente. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vimos durante solamente un rato para poder grabar este informe, ellos lo viven todos los días y también califica de película. El cementerio de La Matanza, lo titulamos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Este lugar que ves aquí detrás de mí es una toma a la cual nosotros habíamos ido hace 2 años. Al principio, cuando fuimos, la verdad que era una toma chica, con casas de chapa, muy precarias. Esta es como está ahora, casas que ya son de material, que se fue extendiendo. ¿Qué denunciaban en ese momento los vecinos? Y hago hincapié en que fuimos y nada cambió.
incluso empeoró. En ese momento denunciaban los vecinos que les robaban los celulares y claro, como en ese lugar no hay ni cámaras, no hay nada, se había convertido en una vía de escape para los ladrones. Era como una suerte de... Mira, fíjate estas callecitas, acá no hay ninguna cama, no hay nada, ¿no? O sea, todo de tierra. Acá, en ese descampado que está al lado, que lo mostraba la cámara, está lo que hoy es un cementerio. En ese momento solo robaban celulares. Hoy todos los autos robados de La Matanza van a parar acá. Y digo que lo que ven los vecinos es de película, porque ¿sabes lo que ven diariamente? ¿Qué ven? Explosiones, incendios, humo, todo de los autos que terminan en este lugar. La policía pasa y no hace nada, mirá. Nosotros como vecinos que venimos al parque que está atrás del cañaveral vemos que entran los autos por este caminito y a los 15 minutos vemos empezar a salir humo. O sea, autos robados que llegan acá y los queman acá mismo. Los queman acá Ustedes mismo. en su momento denunciaban que si alguien les robaba se escapaba por acá porque como verán, si la cámara muestra, esto es casi un pasadizo. Ahora lo que ocurre es que directamente los autos que se roban en las calles de La Matanza, por ejemplo, terminan en este lugar incendiados. Incendiados y enteros. O sea, Enteros, los terminan desarmando los carreros, los chicos que consumen. Esto es un verdadero cementerio de autos robados. Son un montón y estos son solo del último mes. Mirá, acá vamos a contarlos, tenemos. No es nada, estamos a 25 cuadras del municipio. ¿No? 25 cuadras nada más. 25 cuadras o sea, del municipio. este cementerio de autos robados está a solo 25 cuadras del municipio. Solamente 25 cuadras. Se nota que también son autos, algunos de alta gama, porque por ejemplo, ¿dónde está? Este, acá, no sé si se llega a ver, pero Audi, ¿no? O sea, autos de alta, de todo tipo, ¿no? Pero hay algunos de alta gama como estos, que terminan acá y otros que parecen ser autos más normales, más comunes de ver. Tenés un 4K allá adelante y el Audi que termina acá. Desde un 4K hasta un Audi, todo acá en este cementerio. No podemos seguir viviendo así, o sea, vemos humo, vemos explosiones, en algún momento algo va a pasar mucho más grave. Por callarnos la boca, por temor, no podemos dejar las cosas así. Estamos viendo el patrullero que pasa justo por al lado del predio donde están estos más de 40 autos robados. Pasa por acá, pero entrar no entra. ¿45 eran 43 o 47 autos robados contamos, ¿no? Con las cámaras de la cornisa, ¿no, Agus? Con nuestras cámaras, solamente en ese día que estuvimos ahí, yo le pregunté, por supuesto, a los vecinos, le digo, ¿estos autos están hace mucho o llegaron ahora? Me dicen, no, estos autos son de esta semana. O sea, solamente en una semana, 45 autos robados, incendiados a la intemperie. Y la última imagen es clave, Luis, vos lo veías, ¿eh? El patrullero que pasaba por las inmediaciones del lugar, pero ni siquiera atinaba a entrar. Incluso encontramos un auto que acababa de ser robado, todavía no había llegado a ser incendiado, y la policía, nada. Y todo a menos de 3 kilómetros de la municipalidad de La Matanza, Carlos. Sí, bueno, esto es un tema que viene de lejos y que tiene que ver con lo que en una época se llamaban los desarmaderos clandestinos, porque primero le sacan partes que quieren vender y después los queman, o algunos son consecuencias de actos delictivos. Obviamente, este es un lugar que tendría que estar absolutamente bajo control de la policía de la provincia, pero obviamente es parte también de la inseguridad global que la provincia de Buenos Aires tiene. La provincia de Buenos Aires, la gente está mucho más preocupada hoy por la inseguridad que por la inflación. Ahora, la pero vos inflación ya no fijate, es un Carlos, problema. que sigue ganando el peronismo. Esto que vos decías antes, que yo coincido, los jóvenes votan a Milei en la provincia de Buenos Aires en su mayoría, y creo que, digamos, ellos lo vieron antes que nosotros. En La Matanza no sucede. El otro día Luis Gasulla contaba el caso de un chico que murió en un boliche porque entraron a pegar tiros en un boliche y mataron a un pibe, y un papá que está buscando justicia y es amenazado, el padre que está buscando justicia es amenazado por la gente de Espinosa. Una Lo que locura. pasa es que nosotros, lo siguen votando. Laura, vemos este mundo desde acá. Cuando vos vivís en esos barrios, sos prisionero de esa realidad. Bueno, y no es fácil darle libertad a esa gente si no cambia el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, esta es una discusión que se dará dentro de 2 años y medio, en 2027. En todo caso, tengas en cuenta
que lo que pase en las elecciones de septiembre ya plantea qué legislatura va a haber en el 27. En el 27. Por eso digo, Recalde, es tan importante que vos decís que, viste, parecería que el humor social, con el sistema electoral que hay en la Argentina, el humor social a veces, en algunos lugares como la provincia de Buenos Aires, la tercera, tarda en convalidarse, ¿no? Pero llega. Igual me impresiona qué creativos somos los argentinos. Creamos el Jardín de Paz para autos con cremación incluida, ¿no? Pero más allá de este comentario jocoso, yo creo que llega inexorablemente porque ya está llegando. Porque cuando Milei decía el otro día que los menores de 30 en su mayoría, en su gran mayoría, ya no van a votar al peronismo, quiere decir que el futuro no es peronista. Entiendo. Y hay un dato que para mí no es menor. Dale. Los que reciben el plan social por primera vez están recibiéndolo entero. No les están sacando una parte. Los gerentes de la Ese pobreza. va a ser voto para Javier, inexorablemente. Porque por primera vez, ese tipo que está en el fondo se siente protegido de verdad. Ojo muy con ese importante detalle en las esto, elecciones. el trabajo de Rápidamente. Petovelo acá es clave y por eso Grabois a quien más odia es a Petovelo. Porque se quedó sin el kiosco. Ahí está Bueno, la también clave. el aumento de las AUH, ¿no? También hubo Sí, un pero bien reto fuerte. administradas. Hablando de economía, clase media, mito, realidad o nostalgia. ¿Y por qué lo planteamos? Porque el libro de Guillermo Oliveto se linkea absolutamente con sus últimas investigaciones vinculadas al consumo. Guillermo, de nuevo, ¿compartís con nosotros esa pirámide de cómo están divididas las clases económicas y sociales de los argentinos? ¿Y nos explicás un poco qué significa? Ahí la tenés. Sí, claro, Luis, acá lo que vemos es cómo es la estructura hoy en porcentaje de familias del país. 5% de las familias son de clase alta. Esos tienen un ingreso promedio mensual, todo lo que entra a ese hogar, blanco, negro, todos los que ponen plata, los que trabajan, etcétera, de 11 millones por familia por mes. Viven claramente una realidad muy distinta a la del resto. Después tenés el 17% de familias de clase media alta que están bastante cerca en la lógica y en la manera de pensar que la clase alta, pero con un ingreso familiar que es menos de la mitad, casi 5 millones por familia por mes. Esos dos segmentos hoy, Luis, son los que más ventajas están pudiendo obtener del actual modelo económico. Okay. El grupo que está más complicado es la clase media baja y la clase baja superior. Son dos grupos muy grandes que están, ahí como lo puedes ver, 26% de la población cada uno. Uno con 2.300.000 por familia por mes y el otro con 1.800.000 por mes. Y por último, los que están bajo la línea de la pobreza, esa está calculado al trimestre, el segundo trimestre, Sí. estaría dando 35%, tal vez de menos, en la proyección de la Universidad de Itela, de Martín Rosada. Ok. Ese grupo, recién ustedes lo hablaban, hoy tiene un incremento de la UH por encima de la inflación y le dan el total de la asignación, con lo cual te dice que su realidad, con el hecho solo de que haya bajado la inflación y sus ingresos de esos planes se hayan sostenido, está igual o mejor dentro de un mundo que está muy complicado. Esa es la pregunta que te decía, Guillermo, porque es cierto que uno ve la pirámide y los de abajo están mal, pero ¿no venían mal o peor antes? Claro, bueno, ellos te dicen, estoy igual de peor, pero por lo menos sé cuánto y bajó la inflación y puedo prever. El problema lo tenés hoy, sobre todo en ese color amarillo que mostrábamos, la clase media-baja, que hoy te dicen que ellos mismos ya no se perciben como clase media, te dicen que son clase pobreza intermitente dependiendo del mes. Ahí tenés un impacto muy fuerte en la caída de la construcción. El año pasado cayó 40% en muchos sectores, 30% en el promedio, y este año solo recupera un tercio de lo perdido. Se perdieron 90.000 puestos de la construcción en 2 años. Eso impacta mucho para todo lo que estaban hablando, porque eso es fundamentalmente clase media-baja y clase baja, mucho con urbano, Luis. Entonces, hay sectores también del comercio y de la industria que pegan fuerte si no reactivan en esos grupos, y ahí también tenés mucho empleo público. Y no te olvides que la Argentina, de toda la gente que trabaja, de la población económicamente activa son 23 millones de personas, 21 millones tienen trabajo. Bueno, de esos 42% es informal. Está pensando recién que me habían dicho, hablé con un economista hoy y me decía, mira, la Argentina, hasta que vos dijiste, población económicamente activa el 53%. ¿Sabes para que un país ande más o menos bien? ¿Cuánto necesita de población económicamente activa? El 70%. Para empezar, ¿eh? Y eso es no por culpa, porque todos los sistemas previsionales del mundo, incluido en la Argentina, están rotos. O sea, debería
la edad de la jubilación debería, hay que decirlo una y otra vez, debería ser, no sé, extenderse, porque no puede ser que haya tan poca porcentaje de población económicamente activa.